esta distancia. ¿Está puesto el micro? ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, pues daros las gracias al Consejo de la Iglesia, a Alfonso, a Boris, creo que Ramón también, en fin, a todo el Consejo y a la Iglesia por invitarme. Para mí es un privilegio poder compartir con vosotros la palabra del Señor. No sé si puedo tener unas palabras de saludo antes de compartir la palabra. ¿Me permitís? ¿Sí? Bueno, pues en primer lugar, evidentemente, traer un saludo de la Iglesia Evangélica Bautista de la Luz, de aquí de Málaga, que algunos conocéis bastante bien y que en el origen también de esta iglesia pues tiene mucho que ver. La historia del pueblo de Dios se entrecruza bastante. Y os traigo un saludo muy especial y cariñoso de la iglesia. Pero también quiero traeros un saludo del Consejo Evangélico Provincial de Málaga, que hace un tiempo se formó con el propósito de que las iglesias, no solamente en la ciudad, sino en toda la provincia, podamos estar más cohesionadas para servir a nuestro Dios. Vivimos un tiempo en el cual entendemos que es muy importante que el pueblo de Dios esté unido, porque en definitiva en la eternidad vamos a estar con el Señor y aquí tenemos que aprender a servir también desde esa unidad. Y hay una serie de actividades que son importantes que tengamos en cuenta. Seguramente la Iglesia, el Consejo está recibiendo, pero simplemente mencionar que el día 28, viernes, a las 7 de la tarde, vamos a tener en la Iglesia Evangélica del Monte un encuentro con los representantes de todas las iglesias de la provincia de Málaga y de la capital, evidentemente. Va a estar el presidente del Consejo Evangélico Autonómico de Andalucía y vamos a presentar proyectos que son muy importantes, que tienen que ver con proyectos educativos, de asuntos sociales, entre otros muchos. Y es importante que la Iglesia, vuestra Iglesia, también esté involucrada. Hablando de asuntos sociales, el día siguiente al 28, que es un sábado 29, se va a tener también un curso para todas las personas que estéis interesadas en servir al Señor en los hospitales. Será un curso para formación de capellanes y voluntarios. Se van a entregar acreditaciones y todo aquello que respalde y posibilite la entrada a los hospitales. Todo esto estará coordinado por la Consejería de Asuntos Sociales de este Consejo Provincial, del cual yo soy, como decía, secretario ejecutivo y me toca también coordinar en una buena parte. Así que animaros, cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición. En este caso, el curso para capellanes y voluntarios será por Zoom. Va a ser toda la mañana del sábado 29. Así que será más fácil también a la hora de poder estar presentes. Y me gustaría leer una parte de la palabra de Dios que está en 2 de Samuel. Me gustaría que fuéramos, primera de Samuel, capítulo 17, luego haremos referencia a otros textos, y que habla de algo que yo creo que es muy importante. Yo hoy me iba a traer, se me ha olvidado, la verdad se me quedó en casa. Me iba a traer 5 piedras, no para tirároslas a vosotros, ni para hacer nada raro con ellas, sino para utilizarlas como ilustración. A veces hay ilustraciones que nos ayudan a retener ciertas cosas, ¿no? Y hay 5 piedras de las que yo quiero hablar hoy. Me quedé con las piedras en casa, pero seguramente vamos a poder usar un PowerPoint también para respaldar lo que estoy diciendo y que tiene que ver con este texto que vamos a leer. 1 de Samuel, capítulo 17. No sé si se puede poner ya la presentación. El mando creo que no funciona, Juter, así que tendrás que usarlo tú seguramente. ¿O vas a poner el texto directamente? Bien. Pues desde el versículo 32, donde David está hablando a Saúl ante una situación crítica que existía, dice así. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Se está refiriendo al gigante, a Goliat, a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él,
porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo, como las que me dejé yo en casa, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí vemos algo que tiene que ver con una batalla en la que se implica un muchacho, un recadero, como vamos a ver en aquel tiempo, que se tenía en muy poca estima. Yo no sé, vivimos tiempos, como decía antes, complicados, y no simplemente por la pandemia. A muchos nos ha venido de sorpresa este tiempo que estamos viviendo. Imagino que el agua puedo usarla, ¿es para mí? Gracias. Pero yo no sé si os habéis percatado en este tiempo en algo que es fundamental, y es que aquí todos estamos de paso. Y que este es un tiempo para aprovechar sirviendo a nuestro Dios, que Dios nos ha puesto aquí por un motivo y que no nos tiene que sorprender que en un momento dado nos vayamos, bien sea por una pandemia o por otra cuestión o porque el Señor venga antes. Lo que debemos de entender, ¿cuál es el propósito por el que estamos aquí? Tenemos una batalla que librar. En realidad, más que una batalla, tenemos muchas batallas. Todo el mundo tiene batallas que librar desde que se levanta, sea creyente o no sea creyente. La cuestión es: ¿en qué guerra estás tú peleando? Porque batallas todos libramos, pero ¿cuál es tu guerra? ¿Cuál es el propósito por el cual tú estás batallando? ¿Qué es lo más importante de tu vida? Una guerra puede suponer muchas batallas y tiene un propósito determinado. Y Dios nos ha puesto para servirle en una guerra que tiene que ver con salvación, que tiene que ver con sus propósitos.
Yo creo que aquí hay algo que para vosotros es muy evidente. Detrás de mí he visto que tenéis puestas las letras griegas alfa y omega, que hablan ¿de quién? De los fundadores de la Iglesia, que son el principio y el fin, que es lo que significa alfa y omega, de algunas personas importantes, de una iglesia destacada. Habla de Jesús. Al otro lado he visto que tenéis una cruz que nos habla de la redención. Nos habla de Cristo. Y en el centro tenéis puesto ahí Cristo, poder y sabiduría de Dios. Se supone que tenéis muy claro que se trata de Cristo, no de nosotros. Que el protagonismo es de Él. Y que la Iglesia lo que tiene que estar diciendo es aquello con lo cual termina la Biblia. ¿Con qué termina la Biblia? Ven, Señor Jesús. Y aquí la Iglesia dice, ven pronto. Y tenemos que estar implicados en eso, en dejar que Cristo haga su obra por medio de nosotros. Esa tiene que ser nuestra guerra. Y todas las batallas que nos toquen librar en este mundo deben de estar bajo ese prisma de la guerra que estamos librando para nuestro Dios. Si funciona esto, muy bien. Seguiré entonces usando el mando. Tenemos gigantes de todo tipo. Cada uno tiene su propio gigante que cada mañana cuando se levanta tiene que afrontar. A veces son nuevos, a veces son viejos y son antiguos. Y cada mañana y cada atardecer, como en aquel tiempo con los filisteos y el pueblo de Israel, salen para retarnos y decirnos, no valéis nada, a ver quién puede conmigo. Mirad, cuando estamos dispuestos a pelear en la guerra, que es la de Dios, tenemos la certeza de algo, y es que Dios va a estar con nosotros. El pueblo de Israel iba bien cuando Dios estaba en medio de ellos. ¿Recordáis, viene a mi mente, ese momento en el cual Elí, aquel sumo sacerdote, se desnucó? ¿Os acordáis? Cuando se enteró ¿de qué? De que se había perdido, de que le habían quitado, de que habían robado el arca de Dios. El arca de Dios simboliza la presencia de Dios en medio del pueblo. Si en nuestra guerra no llevamos, si los sacerdotes no están llevando el arca, si la Iglesia no está llevando a Cristo, si Dios no está usándonos y moviéndose en medio de nosotros, estamos en otra guerra. Estamos en otra batalla. Estamos librando aquello que no corresponde y Dios no puede acompañarnos en esas cosas. Pero cuando estamos en la batalla para librar lo que Dios quiere, para afrontar a todos esos gigantes que se levantan, Dios nos va a ayudar. Y tenemos que prepararnos para esa guerra. Sabéis que formamos desde la Fraternidad de Pastores de Málaga, hemos formado un centro de formación de forma interdenominativa para intentar ayudar a todas las iglesias para prepararse en este tiempo. Os animo, si queréis estudiar también, ahí me tocó a mí formarlo y lo dirijo yo, así que cualquier cosa también. Y hay una asignatura que vamos a dar este próximo mes, cada mes tenemos una asignatura y tiene que ver con la historia de la Iglesia a través de los avivamientos. Porque yo creo que Dios es real. ¿Tú también lo crees? Sin embargo, cuando se escribe la historia de la Iglesia, muchas veces no se habla de las huellas de Dios. Si Dios es real, ¿dónde está Dios? ¿Cómo se mueve Dios? ¿Cómo se manifiesta Dios a lo largo de la historia? Y no solamente de la historia de la Iglesia. Pocos historiadores dirían que hablar de Dios o de las huellas de Dios es poco científico, que se escapa del método histórico. Pero cuando uno cree en Dios y sabe que es real,
uno puede ver en la historia sus huellas, los avivamientos, cómo se van enlazando unos con otros y se va formando una historia. Eso lo hablamos también en Querigma. Pero tenemos que formarnos, hermanos. Es necesario que tengamos una buena preparación. Hay muchas personas que son cristianas y que viven, yo no sé si conocéis esa expresión, a la buena de Dios. ¿Conocéis la expresión vivir a la buena de Dios? Es una expresión, parece como muy evangélica, porque tenemos que vivir según la bondad, según las cosas buenas de Dios. Sin embargo, fijaros cómo este mundo acuña principios y realidades bíblicas desde lo que ve en la hipocresía de instituciones que dicen ser cristianas. Porque esa expresión es totalmente lo contrario a lo que la palabra enseña. Vivir a la buena de Dios es desentenderse de todo. Es decir, dejarlo todo en la mano de Dios, yo no sé nada, eso lo dejo todo. Es decir, cada uno en su casa y Dios en la casa de todos. Y así podríamos hablar de muchas expresiones que se mencionan a Dios para hacer lo contrario de Dios. Claro que tenemos que vivir a la buena de Dios, pero buscando lo bueno de Dios para nuestras vidas y buscando qué es lo que Dios tiene para este tiempo. La vida debe de estar compuesta, sobre todo para un creyente, de retos para servir a Cristo, de retos que forman parte de esa guerra, de esas batallas, y que por lo tanto, cuando hay retos, tenemos que prepararnos. Mirad, muchas veces, además yo lo noto, donde hay menos unidad es donde menos retos hay. En la iglesia se tiene que hablar, a veces hay que discutir, a veces hay que rozarse, a veces hay que molestarse. Por eso la palabra del Señor nos dice que nos amemos, que nos perdonemos. Hay personas que se llevan muy bien con todo el mundo porque no se relacionan con nadie. No tienen problema con nadie. Y ven a alguien ahí con un disgusto y dicen, corriendo por ahí, yo no quiero problemas. Vivir a la buena de Dios es lo que entienden algunos con este criterio. Cuando uno tiene retos, se prepara para asumir esos retos. Todos nos formamos para las cosas que nos gustan. Cuando uno va a comprar, sobre todo aquellos que tienen, hay unos más que otros, que son más expertos a la hora de comprar, se conocen las calidades y van para acá y van para allá y miran esto y saben los precios y se forman. Hay una formación para ello. Yo muchas veces me pierdo en todas esas cosas. En eso mi mujer me gana. En eso mi mujer me gana, porque además trabaja en el Corte Inglés y tal, en eso es experta ella. Yo me pierdo. Aunque hay cosas que sé que tengo que aprender para adquirir o para otras, digamos, disciplinas de la vida, o cosas que me gustan, me intereso, y te formas. Y así con todo. Y muchas veces vemos que la gente no se forma para servir a Dios. ¿Es que no te gustan las cosas de Dios? ¿Es que con Dios todo vale? Seguramente la ropa que tienes puesta, yo no sé, pero a lo mejor en su día diste 1000 vueltas antes de comprarte una chaqueta y tal, me gusta esta, te pruebo lo otro. No, con el Señor todo vale. Tenemos que formarnos, tenemos que ir conforme a lo que Dios quiere para librar esa batalla y hacer frente a los gigantes. En la batalla que emprende David contra Goliat, vemos cómo se nos presenta el enemigo. El enemigo está preparado. Nosotros no podemos ir de cualquier forma. El enemigo está preparado. Fijaros, llevaba una espada, llevaba una lanza que decía que pesaba más de lo que pesaba aquel joven que se llamaba David. Llevaba una jabalina que era más ligera para poderla lanzar. Llevaba una cota de malla que pesaba también muchísimo. Y además llevaba un escudero que le acompañaba con sus armas. Armas muy poderosas. Recursos que eran grandes en aquel tiempo. Y además dice la Escritura, y lo destaca Saúl cuando desaconseja a David librar esa pelea, este Goliat era una persona
con mucha experiencia en la batalla. En definitiva, era un gigante que no solamente, según nos dice el texto, en codos medía un equivalente a casi 3 metros, 2,80 metros. Y además se burlaba de Dios y de su pueblo. Salía por la mañana, como comentábamos, salía por las tardes a ver quién era el valiente que pudiera pelear con él y que le ganara. Y si le ganaba se sometían, y si ganaban ellos se sometían los otros. El pueblo de Israel tenía un sentimiento de derrota porque veían a ese gigante demasiado grande. ¿Por qué considerar? ¿Cuándo consideramos que un gigante es tal? Cuando nosotros nos vemos más pequeños. Un gigante, si yo soy muy grande, no lo veo tan grande. Si soy más pequeñito, yo me acuerdo hace tiempo que fui recordando nostálgicamente el lugar donde yo nací, en Granada, donde yo me crié, en un barrio que se llama El Realejo, y estuve por la calle con mi mujer, estuvimos por allí paseando, viendo el sitio donde yo vivía, y yo recordaba esa calle como una calle inmensa, donde jugábamos al fútbol, una calle enorme. Y cuando fuimos, digo, pues es un callejón. Claro, yo lo veía de pequeñito, y de pequeñito yo lo veía todo muy grande. Y ahora de mayor ya no se ve tan grande. Muchas veces tenemos complejos de que no valemos nada, de que somos muy poca cosa. Y cualquier situación lo vemos como un gigante. A veces es la enfermedad lo que podemos ver como un gigante. Podemos ver la situación que ha creado el COVID en este tiempo y verlo como un gigante que nos atormenta. Puede tener el gigante nombre de crisis económica, de injusticias, a veces de personas que se convierten en enemigos personales. Y yo quisiera deciros algo. Hoy, que Dios es real y que Dios está en medio de nosotros, hoy, en el nombre de Jesús, podemos matar a esos gigantes. Podemos quitarlos de en medio de nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, podemos dejar a un lado a todos aquellos que se burlan de nuestro Dios. Tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, decía David, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y el nombre de Jehová de los ejércitos, el nombre de Yahvé, del Señor, es mucho más grande que cualquier gigante. No hay otro nombre en el cual pueda haber salvación, sino en el nombre de Jesús. Y eso tenemos que creérnoslo. Se levante por la mañana o por la tarde el gigante que sea, nuestro Dios siempre va a ser más grande. Hay un dicho muy popular que dicen que es anónimo, que incluso aparece ya en muchas fotos de internet, porque describe un poco lo que debería de ser la situación del cristiano, y muchos creyentes lo ponen. Cuando uno ve que tiene problemas muy grandes, ¿recordáis de ese dicho? No le digas a Dios lo grande que son tus problemas. Dile a tus problemas lo grande que es Dios. Porque eso define una forma de pensar. No estamos enfocándonos en el gigante, estamos enfocándonos en Dios. Y cuando eso es así, vemos la grandeza de Dios. El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Dice 1 de Juan 4:4, el que está con nosotros, Cristo, el alfa y la omega, el que nos redimió, el que murió en una cruz por nosotros, pero resucitó y nos invita a vivir, y no a vivir de cualquier manera, sino a vivir librando esa guerra con Él, una guerra de salvación, de amor y de poder, para que muchas personas tengan esperanza. Es Él el que es mayor que cualquiera que esté en este mundo. Cualquier situación ante la cual tú ya hayas tirado la toalla, vuelve a tomarla, porque en el nombre de Jesús podemos retomar todo lo necesario. Hay muchas iglesias que no avanzan. Hay muchas iglesias que están paradas porque siguen pensando en ellos mismos. Hermanos, este es un tiempo de oportunidad. Este es un tiempo para mí también de avivamiento.
Fijaros que los principios a lo largo de la historia de los avivamientos se dan en situaciones como estas, cuando hay una gran necesidad, y hay una gran necesidad, cuando parece que perdemos el control, y en muchas situaciones el pueblo de Dios se ha dado cuenta de que por sí mismo, su propia estructura, su forma de hacer las cosas, no era suficiente. Cuando la gente empieza a mirar a Dios buscando respuesta, Dios obra. Mirad, Dios quiere siempre, no en momentos dados, Dios quiere siempre lo mejor. El tiempo de Dios es este. La cuestión es que tú estés dispuesto a librar la batalla contra todos estos gigantes que se levantan, sabiendo quién es el que está con nosotros. ¿Habéis oído hablar de Guillermo Carey? Guillermo Carey, un misionero bautista, misionero en la India, conocido en el mundo evangélico en general como el padre de las misiones, tuvo una gran dificultad para hacer ver a la Iglesia que había que predicar el Evangelio en otros lugares, porque la Iglesia estaba centrada nada más que donde estaban ellos. Y cuando estaban orando y algunas personas y líderes estaban diciendo que había que esperar que Dios hiciera algo grande, él decía, si queremos que Dios haga algo grande, tenemos que emprender para Él algo grande. Si esperamos grandes cosas de Dios, tenemos que estar dispuestos a emprender grandes cosas para nuestro Dios. Este es un tiempo de necesidad. ¿Cómo expresa la Iglesia dónde está la salvación? Me gustaría, como he dicho, no me he traído las piedras, así que bueno, vamos a darle otro nombre. Ilustrar un poco las características de una vida victoriosa frente a los gigantes y en cuanto al servicio al Señor. Y me gustaría utilizar de ilustración esta primera piedra. Podríamos decir, en vez de una piedra, como hablamos tanto de vacunas, podríamos decir que es la primera vacuna que un cristiano podría ponerse. La AstraZeneca, bueno, esa no, que esa tiene muchas contraindicaciones. La AstraZeneca no, ¿cuál es la otra? ¿La Pfizer o la Johnson? Bueno, vamos a dejar las vacunas. La primera piedra que llevaba ese jovencito para ponerse delante de ese gigante, ilustra algo que es importante. Y es presentarse como uno es. Uno tiene que ser como uno es delante de Dios y que Dios haga su obra donde uno está y como uno es. Eso es fundamental en la obra de Dios, porque Dios nos ha creado diferentes a cada uno de nosotros. Y Dios quiere usarnos a todos de forma armónica en su iglesia y por eso reparte dones para que todos sirvamos al Señor. En la iglesia de la Luz donde estoy pastoreando, tuvimos que entrar, costó un poco, pero tuvimos que entrar en una dinámica de ministerios donde se entendiera que nadie viene a la iglesia a escuchar, sino que todos venimos a servir. Y luego se escucha y todo lo demás. Y donde todos hemos de poner en práctica los dones, según los ministerios que se desarrollan conforme a las necesidades que hay en nuestro entorno. Y cada uno tiene esos dones. Y cada uno es como es, y Dios hace su obra en cada uno. Cuando David es mandado por su padre para atender a sus hermanos, Isaí, su padre, ¿sabéis cuántos hijos tenía? 8 hijos. 8 hijos. Como mis suegros, que tienen también 8 hijos. Y el pequeñito era David. Un chico rubio, que lo tenían en poca cosa. Y Isaí mandaba desde Belén al lugar en Soco, donde estaban librando esa batalla, donde estaba Goliat y estaba el ejército de Israel, lo mandaba para atender a sus hermanos. Lleva algo de comida a ellos, dime si están bien, mira, ves cómo están. Y David estaba de recadero. Iba donde estaban sus hermanos
Y cuando vio lo que estaba ocurriendo, cuando estaba allí junto a algunos preguntando por sus hermanos cómo estaban, salió el gigante y dijo: ¿dónde están los valientes de Israel? ¿Hay alguien que sea capaz de pelear? Y vio cómo estaba provocando al pueblo y nadie hacía nada y todos estaban atemorizados. Y David dijo: ¿esto qué es? Saúl había ofrecido a su hija para que quien librase la batalla con el filisteo se casara con él. Y le iba a librar de impuestos, y le iba a dar una dote. Nadie salía. Y al final, David va a Saúl, no le pide nada, ni de su hija, ni de dote, ni de dinero. Le dijo: yo quiero pelear esa batalla. Pero tú, si tú eres un muchacho, a ti te van a dar un golpe y te van a mandar a la otra montaña. Dice: sí, yo confío en Dios, el Dios que me ayuda a cuidar a mis ovejas. Dios me ha ayudado a defenderlas delante de leones y de osos. ¿Cómo no me va a ayudar para librar a este pueblo delante de un gigante que no es más grande que un oso, que un león, y que está provocando a Dios mismo? Saúl se quedó de tal manera escuchando eso que dijo: bueno, si tú lo ves así de claro, pues toma, ponte un casco de soldado, cógete la espada, cógete la coraza, cógete la armadura, cógete. Y David se ciñe aquello. Dice: yo no puedo ni andar con esto. Esto no es para mí, Saúl. Esto no es para mí. Y lo dejó a un lado. A veces queremos que los demás sean como nosotros, pero cada uno es como es. Queremos que alguien venga y haga las cosas como las hacemos nosotros y no damos libertad para que cada uno se exprese conforme a lo que Dios pone en su vida. Decimos: sí, yo tengo que ser como soy, pero a veces pienso que el otro también tiene que ser como soy yo, y si no es como soy yo, ya no me llevo bien. Y no soy capaz de respetar en la variedad y en la pluralidad, entendiendo que Dios nos usa para bendición. Pues David dijo que estaba dispuesto a ir con lo que él sabía, con lo que él era. Él era pastor de ovejas. Pero esto era tenido en poco. Era tenido en poco por sus hermanos. Sus hermanos que cuando ven a David le dicen: ¿tú qué haces aquí? ¿Recordáis el texto? ¿Tú qué haces aquí? Tú tendrías que estar cuidando las ovejas. ¿Qué haces tú aquí? Fue tenido en poco por Saúl, pero un muchacho, ¿cómo va a salir a pelear? Y fue tenido en poco por el enemigo, que le dijo: ¿pero tú quién te crees que soy yo? ¿Vienes con palos y piedras? ¿Te crees que soy un perro? Y empezó a maldecirlo. Pero David iba a pelear esa batalla poniéndose delante de Dios como Él era, sabiendo que Dios lo tenía en estima. A veces queremos imitar a los gigantes. A veces queremos imitar a los gigantes y actuamos como ellos y llevamos las armas que ellos y peleamos como pelean ellos. Y a veces llevamos a nuestro escudero para que nos apoye y nos dé aliento. A veces para que nos escuche las críticas. ¿Cuántos escuderos a veces se introducen en las iglesias para escuchar las murmuraciones de uno y de otros, librando una batalla que nada tiene que ver con la guerra que un soldado de Jesucristo tiene que librar? David no podía vestirse de la misma manera. Y esto me recuerda unas palabras que el apóstol Pablo le escribía a los romanos: revestíos de Cristo.
revestíos de Cristo. Hermanos, no podemos hacer las cosas como lo hacen los demás. Tenemos que estar dispuestos a revestirnos de Jesús. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. A veces nos cargamos de rencores, de odios, llevamos heridas arrastrando durante tiempo, nos herimos con las armas que no corresponden al reino de Dios. Y dejamos que en la iglesia se ubiquen trincheras que son más del enemigo que de un pueblo que ama y que sirve a ese Dios que envió a Cristo a salvarnos. Y eso no se puede permitir en la iglesia, y ante eso no se pueden cerrar los ojos. Uno tiene que ser como es, pero puesto delante de Dios, respetando a los demás, y de esa forma Dios te va a usar. Preséntate delante de Dios como eres y deja que Dios te perfeccione. Y no juzgues a tu hermano por ser diferente a ti. La segunda piedra que pondría yo aquí ahora, en línea de batalla. Qué importante es que estemos en primera línea de batalla sirviendo al Señor. A veces tenemos las cosas muy claras. Incluso llegamos a identificar al gigante, la necesidad, el problema, pero no estamos dispuestos a confrontarlo. Le tenemos miedo, como aquel escuadrón de Israel le tenía miedo a Goliat. Y lo vemos muy grande porque a Dios lo vemos muy pequeño en nosotros. A veces he planteado algunas cosas a hermanos ante cuestiones que se están viviendo en la iglesia o fuera de la iglesia, en una situación en la que tenemos que hacer algo. Y hay hermanos que me dicen, sí, pastor, estaré orando. Y me parece muy bien que se esté orando y tenemos que orar mucho. Pero David no se metió en una habitación para orar simplemente para que cayera el gigante. Claro que hay que orar, pero hay que estar en primera línea de batalla también. Se podría haber ido David a un rincón escondido porque era poca cosa, rubito, porque no tenía apoyo, estaba solo el hombre. Estaba solo, no llevaba escuderos, llevaba la crítica de sus hermanos. El pueblo lo estaba mirando, pero ¿quién es ese? ¿Quién es ese que va por ahí? Le van a dar por todos lados. David se podía haber quedado en un rincón y haber orado y decir al Señor que le dé un infarto al gigante, que tropiece y se desnuque. Podría haber hecho algo así, ¿no? Y seguramente habría orado, pero estuvo en primera línea de batalla. Necesitamos hermanos y hermanas que estén en primera línea de batalla. Necesitamos a un ejército de Dios que esté en el escenario de Dios, valientes, que hayan reconocido que no solamente la prioridad es Cristo, sino que su vida es Cristo. Que no estén entreteniéndose con las cosas de un mundo que se apaga, en el cual estamos de paso y estamos para librar una vida muy distinta. Necesitamos personas como David, que valoren lo que es la vida que Dios nos ha dado y que podamos entender de esa manera que aquí estamos de paso, que tú y yo un día nos vamos a morir, y si no es por el COVID, será por otra cosa. Y tenemos que irnos satisfechos de que hemos hecho lo que Dios quería que hiciéramos para que este mundo le conozca. Necesitamos a David con piedras y honda para librar batallas contra los gigantes. Necesitamos a Moiséses que vayan simplemente con una vara. A veces con ciertos temores como Moisés, pero soy torpe, no sé. Pero Dios da recursos, tú ve. ¿Y quién me envía? Yo soy el que soy, es Jehová de los ejércitos, tú ve. Necesitamos personas como Moisés que vayan en medio donde hay esclavitud y hay necesidad. Y hay muchas personas que están viviendo en esa esclavitud.
y no van a entrar a la iglesia. La pecera no es para pescar. Los peces están fuera. Mirad, en la Iglesia de la Luz, durante años y años no entraba prácticamente un vecino. Desde que comenzamos a atender a las personas necesitadas y estamos atendiendo, mi mujer ha estado llevando puso, digamos, el inicio de ese ministerio, ahora lo está llevando otra persona, y durante muchos años ella lo estuvo llevando y al final venían personas de los bloques que están al lado de, no sé si conocéis la Iglesia de la Luz, pero está entre dos bloques, tenemos pisos por todos lados, nadie sabía prácticamente nada de lo que ocurría en la iglesia y a raíz de salir fuera, repartir alimentos, hablar con las personas, ver su necesidad, y no estoy hablando de personas pobres, sino personas desesperanzadas, la gente está entrando. La gente está entendiendo lo que es la iglesia y estamos viendo a los vecinos, aún en un tiempo tan atípico como este de pandemia. Es necesario estar en primera línea de batalla. Necesitamos a personas como Josué y Caleb, que no vean solamente lo negativo, sino que vean ante lo que Dios nos pide que hay fruto y que hay respuesta. Necesitamos a personas como Daniel, dispuestas a doblar sus rodillas delante de la ventana, a pesar de que todo el mundo diga que hay que adorar a otro Dios, que manifestemos la realidad de Dios en nuestras vidas. Hemos de estar en primera fila. Si queremos vivir en victoria, si queremos vivir como hijos de Dios, tenemos que ser lo que somos, puestos en el Señor para que nos use, pero tenemos que estar al frente. Y debemos de hacerlo con responsabilidad. Tercera piedra que llevaba David de alguna forma también allí en su talega. Responsabilidad. Entendernos que somos siervos que sirven al Señor. David no se fue corriendo y dejó las ovejas abandonadas para llevar la comida a sus hermanos. Dejó las ovejas junto con otra persona que las cuidaba. Y fue a sus hermanos y vio la situación del pueblo y atendió al pueblo y habló con Saúl. Era una persona responsable. David no iba con una piedra simplemente para tirar una piedra a ver si le doy, si no le doy salgo corriendo. No, David llevaba 5 piedras. Por si no le daba con una, sacar otra y luego otra. Dice la Escritura, si leéis todo el capítulo, que Goliat estaba en lo alto de una montaña y el pueblo de Israel en línea en otra, el escuadrón del ejército en otra montaña. Y en el valle es donde había que bajar para librar la batalla. Bajar era fácil, casi te caías rodando, pero si luego tenías que salir corriendo era más complicado. Hay muy pocos que estén dispuestos a bajar al valle. Yo me acuerdo con un pastor hablando, y estoy hablando de un pastor que se contentaba, tenía una iglesia pequeñita, no sé si eran 30 personas, y decía, yo estoy a gusto con esta iglesia, pero no tienes un proyecto de alcanzar a otros, no, ¿cuál es la estrategia? Dice, pero yo tengo ya 30 personas, ¿para qué más? Si 30 personas son 30 problemas, yo no quiero más problemas. Claro que sí, cada persona es un problema. Cuando vas a atender a una persona que está en la calle, tiene necesidades. Y no le puedes decir simplemente Dios te ama y ahí te quedas. Tienes que atenderle. Y la iglesia tiene que estar preparada para eso. Y para ello tenemos que asumir responsabilidad. No es el pastor, ni es el consejo. Somos todos los hijos de Dios. De antiguo, o muy frecuentemente, cuando se presenta a un pastor en algunas iglesias, se dice, el siervo del Señor, ¿no? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Este es el siervo del Señor. ¿Y los demás qué son? Hoy, el pastor Diego Campelo, que son misioneros también, que nos están apoyando en la Iglesia de la Luz, está predicando sustituyéndome a mí. Y el título del mensaje es ¿Camareros o miembros VIP? ¿Qué somos? ¿Personas que sirven en las mesas
o personas que nos gusta mucho que nos estén sirviendo. Siervos somos todos. Y podríamos hablar mucho de esto. Y ahí asumía David esa responsabilidad como un siervo de Dios. ¿Cómo que era poca cosa? Era un hijo de Dios, era un siervo de Dios, era una persona que había entendido la importancia de Dios en su vida. Y se preocupaba de todo lo que había en su entorno, de la familia y de lo que estaba pasando allí. ¿Sabéis? Entre los bautistas, por lo menos, y en otras iglesias que no lo son también, pero en nuestra iglesia hay un énfasis especial en algunos principios bíblicos. Uno de ellos, por ejemplo, es el congregacionalismo, que yo entiendo que no hay gobierno de iglesia perfecto, porque cuando estemos con el Señor ya será perfecto, porque lo perfecto es que Dios sea el que gobierne, una teocracia, y ante eso surgen diferentes modelos presbiterianos, hay cierta jerarquía en algunas partes, y bueno, nosotros seguimos un gobierno congregacionalista. Yo me acuerdo de una hermana que un día vino a la iglesia, de otra iglesia, que no tenía un gobierno congregacionalista, sino que prácticamente el pastor lo decidía todo. Y vino a la iglesia y me dijo, pastor, yo quiero darme de alta en esta iglesia. Y digo, ¿tú por qué te quieres dar de alta en esta iglesia? Que eres de otra, que es diferente y que tiene una línea un poco distinta, que yo respeto, pero es diferente a esta. No, pero yo quiero, ¿pero por qué te quieres venir a esta? Porque, pastor, en mi iglesia yo estoy de acuerdo con todas las cosas, con la doctrina y todo, pero no me dejan hablar, y aquí sí que se puede hablar, así que yo quiero venirme a esta iglesia. Ella quería hablar. Y a veces, ¿sabéis que, por lo menos en nuestro ámbito, yo hablo del mío, cuando hablamos del gobierno congregacionalista se está entendiendo que la congregación es la que decide, que tenemos asambleas y que la congregación es la que vota. Y eso se entiende un gobierno congregacionalista. Y eso está muy mal enseñado, porque no es eso para nada. Un gobierno congregacionalista, una iglesia congregacionalista, es una congregación que sirve al Señor. No tiene sentido una congregación que decide las cosas de Dios sin servir a Dios. Es más, yo diría que incluso es pecado. ¿Cómo yo puedo decidir dónde se tiene que evangelizar o qué proyecto hay que hacer si yo no oro, si yo no tengo un compromiso, si vengo a la iglesia cuando quiero, si no ofrendo? Apruebo que haya un presupuesto de tantos miles de euros. ¿Y tú con cuánto estás dispuesto a contribuir? Yo no puedo, pastor, usted ya sabe. ¿Y entonces qué estás proponiendo? No sé si me explico, a lo mejor estoy diciendo para vosotros una barbaridad, no lo sé. Pero un gobierno congregacionalista no es solamente votar o decir algo, es una congregación que sirve. Y de ahí se desprende todo lo demás. A veces tenemos un principio que también destaca mucho en cuanto a esto y que nos habla de la falta de responsabilidad, que es fundamental. No sé si lo conocéis vosotros, la perseverancia de los santos. ¿Alguien conoce esa doctrina? ¿Le suena de algo la perseverancia de los santos? Es decir, que los que son salvos van a perseverar hasta el final. Esa es la doctrina que se conoce como la perseverancia de los santos. Es decir, que la salvación no la vamos a perder porque Dios la ha ganado para nosotros, Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo, Dios la guarda. Y hay muchos cristianos que lo tienen claro, otros no. Pero nuestra iglesia por lo menos lo tiene muy claro. Pero falta la otra cara de la moneda. Y es que a veces, de verdad, no hemos quedado cojos a la hora de enseñar ciertas cosas. ¿Tú crees que la salvación es por gracia mediante la fe, ¿no? Es lo que enseña Efesios 2, 8 y 9. Pero también el versículo 10 se nos olvida, que dice que es para hacer buenas obras. Las buenas obras no nos salvan, pero la salvación es para hacer buenas obras. Y yo digo, yo soy salvo y lo soy para siempre. Y no me comprometo con nada. ¿Y eso cómo lo entiende el mundo? Tú le puedes decir a la gente que tú eres cristiano y que esa salvación no te la quite a nadie y vives como te da la gana. ¿Quién va a entender eso? Es decir, yo puedo aceptar a Jesús como Salvador y no aceptarle como Señor. ¿Tú puedes aceptar a Jesús como Salvador y no aceptarle como Señor?
¿Eso es posible? No es posible. Es que para que Dios me salve, yo tengo que aceptarle como Señor de mi vida. Y si Él es Señor, ¿yo qué soy? Siervo, que sirve con responsabilidad. Entonces, si la salvación no se pierde, si mi Salvador es Señor, ¿qué pasa con el servicio? Creo que es importante que entendamos algo. Algunos dicen, qué fácil es ser cristiano evangélico. No es por obras, no tienes que hacer nada. Tú crees en Jesús y ya eres salvo. Pero se te ha olvidado una cosa. La salvación tuvo un precio muy grande, no es gratis. Lo pagó Cristo con su sangre. Y hay una condición para ser salvo. Poner tu vida en las manos de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en las cosas que tengo que decidir, lo vivo con la fe puesta en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. ¿Cómo que no hay que hacer nada para ser salvo? Pero el requisito es que pongas tu vida, nada más y nada menos, que en sus manos. Cuarta piedra. Yo suelo predicar corto, pero hablaba con Boris y le preguntaba, digo, oye, ¿en la iglesia qué tiempo más o menos la predicación? Me dijo, pues como 40 minutos. Digo, sí, yo desde la pandemia estoy acostumbrado a predicaciones cortas, pero yo soy de predicar largo, así que si me das todo ese tiempo lo cojo. Lo estoy cogiendo. Cuarta piedra, vamos a ir terminando. La sencillez. Y sencillez no igual que simple. Sencillez es saber que uno es como es. Reconocer que lo importante no soy yo, sino lo que decíamos antes, es Dios. Dice la Escritura, en otro capítulo, en el siguiente capítulo, cuando el pueblo había visto lo que David había realizado, puesto en las manos de Dios, dice, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Es decir, él se dejaba amar. Era una persona sencilla, no se le había subido a la cabeza que había matado al gigante. No se le había subido a la cabeza. Estaba con los demás. Hay personas que a veces, incluso algunos se levantan como grandes evangelistas y salen con guardaespaldas y no hablan con el pueblo. Bueno, no suele ser así, pero a veces se da algún caso. Ser sencillos implica estar con los demás. No creernos que nosotros somos el ombligo del mundo. A veces hay personas que vienen a la iglesia y le damos todo nuestro amor y le decimos que son importantes para el Señor y le hacemos ver a veces que ellos son el centro de todo y se lo creen. Y les sacamos fotos y vienen de un mundo a veces desestructurado, con muchos problemas, aquí sí que me quieren. Pero el problema es cuando tú te crees que eres el ombligo. Claro que te queremos, pero tú tienes que querer a los demás. Claro que estamos dispuestos a servirte, pero tú tienes que servir a los demás. Claro que apreciamos como eres, con todo lo que Dios tiene que hacer en tu vida, pero tú tienes que aceptar a los demás como son. Sencillez no es simpleza. Sencillez es, aún teniendo muy buena formación, aún teniendo pues muchos dones, ser capaz de decir, el Señor es lo más importante. Siervo inútil soy delante de mi Dios porque lo que tenía que hacer hice. Es decir, la gloria no es para mí, es para Dios. Y eso no quita que nosotros reconozcamos a los que trabajan entre nosotros, pero tenemos que destacar eso. Quinta piedra, el amor a Dios. Nada vamos a poder hacer si no amamos. Muchas veces el problema que tenemos en nuestras vidas es falta de amor. Nos interesamos por las cosas que queremos,
Nos preocupamos por ellas, nos formamos y investigamos para todo aquello que queremos tener, poderlo usar bien y poder sacar el partido necesario. Pero, ¿cuánto amas a Dios? La quinta piedra tiene que ver con el amor. No podemos servir a Dios si no amamos a Dios. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Le decían a Jesús. Tienes que amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. A partir de ahí surge todo. Y entonces a tu prójimo como a ti mismo. Pedro le decía al Señor, Señor, haré lo que tú quieras. Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3. Yo, Señor, doy mi vida por ti. Jesús resucitó y se acercó a Pedro. Pedro, ¿me amas? Porque eso es lo fundamental. Te puedes equivocar, puedes fallar, puedes caer, pero si me amas, todo lo demás va a venir porque vas a poner tu corazón en las cosas que haces. No vas a venir a la iglesia porque toca, porque hay que cubrir expediente para cumplir. No vas a hacer las cosas porque tienes que hacerlas porque si no se va a enfadar a alguien, sino porque amas a Dios. Y David amaba a Dios. Quisiera terminar con la onda. Ninguna piedra por sí sola tenía fuerza. Podemos amar a Dios, pero si no lo amamos lo suficiente, evidentemente se nos va a caer todo. Es verdad. Podemos estar en primera línea de batalla, ser sencillos, estar dispuestos a ser responsables, pero necesitamos reconocer siempre que el poder es de Dios. No es lo que tú sientas ni lo que tú hagas lo que va a cambiar las cosas, sino lo que tú dejes que Dios haga en tu vida. David llevaba una onda, y para mí esa onda representa el poder del Espíritu Santo, es la obra de Dios. La fuerza no estaba en las piedras, estaba en la onda. Estaba en el hecho de lo que David decía, que tú vienes con todo esto, pero yo vengo en el nombre del Señor. Él no venía en el nombre de Saúl, que estaba asustado. Él no venía en nombre de un pueblo que estaba atemorizado y temblando. Ni siquiera venía en nombre de su familia. Venía en el nombre de su Señor. Y en el nombre de su Señor, aquel gigante fue derrotado. No confiamos ni siquiera en las 5 piedras. Confiamos en Dios. Dios es el que tiene el poder. Y si estamos dispuestos a vivir como cristianos de esta manera, podremos decir lo que dice la Escritura. El Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, Él también me librará de la mano de cualquier gigante, de cualquier filisteo. Y cuando decimos esto, podemos pensar que si Jesús murió para salvarnos, ¿cuánto no nos va a dar aquellas cosas que son necesarias para superar todo aquello que tenemos que superar? Tengo una mala noticia. Los gigantes siempre van a estar. Siempre van a estar. Si tú no vienes a la iglesia o piensas que no debes de hacer esto porque hay un gigante, hay una persona que te cae fatal y se ha convertido en un gigante para ti, si hay un problema que te ha hecho cambiar tu vida porque hay un gigante, yo te reto a que hagas frente a los gigantes, pero mirando a Jesús. Porque la promesa de Jesús es que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero, dice, vosotros id y hacer discípulos, hacer frente a los gigantes de este mundo. Siempre los vamos a tener, pero si confiamos en ese nombre que es sobre todo nombre, vamos a tener victoria. Me gustaría que pudiésemos orar. Padre, te damos gracias porque sabemos que en ti hay salvación, en ti hay poder, en ti podemos librar cualquier batalla. A veces, Señor, vemos a personas que se van cambiando de una posición a otra porque se asustan por los gigantes. Y los gigantes están en todas partes. A veces también dentro de las mismas iglesias hay enemigos que se levantan como gigantes. Y cada mañana podemos sentirnos atemorizados por una enfermedad o por cualquier otra cosa. Señor, yo te quiero pedir que tu Espíritu Santo nos ayude a mirar a Cristo,
a entender que aquel que nos ha salvado tiene todo el poder para seguir salvándonos de cualquier situación, que no podemos escapar de los gigantes, pero en ti tenemos esa puerta que se abre para tener victoria, porque en ti somos más que vencedores, porque tú eres el Todopoderoso y tú nos has puesto aquí para desafiar cualquier gigante que se levante, sabiendo que no estamos solos, aunque a veces nos sintamos como David solos y criticados. Tú estás con nosotros y se va a levantar mucho pueblo que luego también nos van a acompañar. David fue reconocido como rey también de Israel. Señor, reconocemos que tú haces las cosas bien. Ayúdanos simplemente a confiar en ti, a amarte, a dejar que tú seas nuestra vida. Si hay pecado, si a veces hay gigantes dentro de nosotros mismos, Señor, pedimos en estos momentos en el nombre de Jesús que sean derrotados, que tomemos decisiones para ir ahí delante de ellos y hacer frente con esa onda del poder del Espíritu Santo y estar dispuestos a asumir que nuestra vida te pertenece y que tú siempre, siempre, y no hay duda, siempre vas a realizar aquello que es lo mejor para todos nosotros. Gracias porque lo vas a hacer y gracias, Señor, porque nos vas a seguir ayudando en todo lo que enfrentemos, porque nunca nos vas a dejar. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios os bendiga.